Hola, ¿qué tal? Hoy tenemos aquí a Anaïs Eribalt. Ella está formada en arquitectura técnica y es diseñadora de interiores con un máster en innovación estratégica. Ha trabajado muchos años en retail para Desigual, Mango y otras grandes marcas. Actualmente ha lanzado al mundo su proyecto Atmósferas, donde enseña nuevas formas de diseñar espacios desde una perspectiva más humanista, poniendo en el centro de todo el diseño la comunidad y el ecosistema. Hola Anaïs, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias aquí por ofrecerme un espacio. Sí. Bueno, pues cuéntanos un poquito qué es Atmósferas. Mira, pues Atmósferas a mí me gusta decir que ante todo es un proyecto multidisciplinar y humanista en el que nos dirigimos a empresa y lo que hacemos es abordar la cultura física organizativa. ¿Qué quiere decir esto? A día de hoy las empresas tienen un manifiesto, ¿no? Un propósito, unos valores que lo transmiten a través de un PDF, muchas veces a través de acciones que acontecen a través de departamentos de recursos humanos, pero muchas veces se olvidan que el espacio físico también comunica una narrativa y unos valores a los empleados, ¿no? Y muchas veces hay incoherencia entre ese PDF, esa cultura empresarial, y ese espacio físico, que también es cultura, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a abordar lo que es la parte física como un factor para el cuidado de la persona. O sea, buscamos un poco, va dirigido a empresa, nuestro cliente, digamos, son CEOs, idealmente que tengan una cultura empresarial y que tenga ese enfoque más humanista, recursos humanos o PRLs, ¿no? Así que, bueno, un poco el objetivo final es el cuidado de la persona simplemente desde otra perspectiva, ¿no? Entonces, bueno, abordamos el espacio físico, no me enrollo más. ¿Y quién es Anaïs Eribalt? Mira, pues yo soy una persona muy curiosa. Yo me he formado en arquitectura técnica, en diseño, he estado muchísimos años en el retail. Soy una persona que me gusta mucho cuidar y he encontrado esa herramienta, ¿no? Del espacio físico como una herramienta de cuidado. Y de aquí pues viene Atmósferas, ¿no? Viene de hecho de mi proceso personal. Yo he estado años en el retail, como te comentaba, hace un par de años más o menos tuve un burnout muy fuerte en mi última empresa. Y a partir de allí pues tuve que hacer una parada forzada en que pues un poco mi ámbito de interés en su momento fue entender un poco, ¿no? Los procesos psicológicos de la persona, entender patrones de repetición, creencias. Bueno, yo creo que las personas que quizás hayan hecho una parte de autoliderazgo o de autocuidado, esto les puede resonar, ¿no? Y desde ese proceso personal, ese proceso de parada, ese proceso de reflexión, pues al final acabé llegando a un concepto, una disciplina llamada la neuroarquitectura. O sea, no por mi propia trayectoria, sino por ese propio proceso. Y desde entonces... ¿Tu proceso terapéutico? Bueno, proceso personal, ¿no? Esos momentos de vitales. Sí, de autoliderazgo, de autogestión, ¿no? Yo creo que todos tenemos momentos vitales más complicados, de crisis, si lo queréis llamar de crisis, también son momentos de oportunidad, que me gusta llamarlo, pero esto siempre lo vemos una vez ha pasado. Sí. Totalmente. Y desde ese momento, pues bueno, yo me encontré un poco en la tesitura de decir, bueno, pues ¿qué hago? Me pongo a estudiar psicología porque no entiendo, ¿no? Cómo hilar este ámbito de interés que tengo hoy día con mi background. Y bueno, pues llegó la neuroarquitectura, que he estado pues inmersa en los últimos años en esta disciplina, pero a día de hoy también introduzco, ¿no? En mi trabajo otras perspectivas, otros enfoques. Pero sí que el hilo conductor, pues por fin, ¿no? Como que la vida al final lo ha ido como moldeando y lo ha ido como entrelazando. Y para mí es la persona en relación al espacio. Me parece súper interesante y me parece que tendríamos que saber mucho más sobre el impacto, ¿no? Que generan los espacios. Así que hay mucho por divulgar y mucho por educar todavía. ¿Qué es la neuroarquitectura? Mira, la neuroarquitectura es una disciplina que lo que hace es justamente estudiar el impacto del espacio físico sobre la persona, ¿vale? Hay dos tipologías de neuroarquitectura, la experimental, que es la que se aborda desde los laboratorios, y la basada en literatura científica, que es la que yo hago, ¿vale? En la arquitectura basada en literatura científica quiere decir que hay una parte de conocimiento de usuario o usuarios que habitan un espacio y después, en base a unas hipótesis, validamos o contrastamos con correlaciones de papers científicos. ¿Vale? Digamos, estos laboratorios lo que hacen es tener muestras muy controladas de estudios que pueden ir desde 1 a 4 años o seguro que más
en el que sacan unas conclusiones, y nosotros los que abordamos la neuroarquitectura desde la literatura científica es que leemos papers científicos, sacamos correlaciones y juntamente con ese conocimiento de usuario pues podemos obtener estrategias para implementar en un espacio físico para fomentar ciertos comportamientos o actividades. Por ejemplo, pues como fomentar la atención, fomentar la creatividad, ¿no? Cómo fomentar esa interrelación o el bienestar, ¿no? Que son conceptos quizás muy intangibles, pero que hay mucha evidencia científica detrás. Vale, o sea que por lo que me estás contando hay una mezcla entre el conocimiento del usuario específico que va a habitar un espacio, más como conceptos más generales o conclusiones generalistas que vienen extraídas de artículos científicos. Bueno, hay conclusiones muy concretas, pero claro, tenemos que entender que los laboratorios son muestras muy concretas, objetivos muy concretos, estímulos que se estudian respecto al espacio con la persona que son muy concretos, y no siempre esto lo podremos extrapolar a un proyecto. Por ejemplo, ¿no? Si un estudio concluye que el color azul pues puede fomentar la memoria. ¿Qué quiere decir? ¿Que si pintamos ciudades de color azul vamos a tener todos una mejor memoria? No. Ojalá. Vale, ojalá. Pero hay que leer mucha literatura científica, buscar mucha evidencia científica, entonces a partir de ahí sacamos correlaciones. Para mí, como Anaïs Erival, yo creo que la base es el conocimiento de usuario. Y por eso no existen los principios de la neuroarquitectura. O sea, no sería demasiado generalista, y esto es un término al final que se está banalizando mucho y es un error, porque hay que hacer ese conocimiento de usuario. En el caso de espacios colectivos como los que yo abordo en empresa, hay que estudiar la cultura empresarial, o sea, el ecosistema, y hay que estudiar realmente pues, qué acciones, qué actividades se van a llevar a cabo, qué tipología de personas. Bueno, hay que abordar como muchas capas de la persona, ¿no? Somos seres complejos y bueno, hay que profundizar un poco más. Piensa que a nivel, tú también eres arquitecta, sabes que normalmente los estudios de arquitectura o de diseño lo que hacen es hacer una entrevista y una encuesta. ¿No? Y yo es por lo menos lo que me he encontrado en el sector del retail, no se hace nada y se acaba aquí. Sí. Eso aborda la parte consciente, pero es que el 90-95% de nuestras respuestas son inconscientes, ¿no? Entonces ahí de la necesidad de generar un método mixto, ¿no? Cuantitativo y cualitativo, que se llama, para explorar y para profundizar el conocimiento de usuario desde varias vertientes, también la inconsciente, y a partir de aquí, pues con esa profundidad, ¿no? a la que podamos llegar a día de hoy en el conocimiento de usuario, pues buscaríamos la literatura científica, y con esa evidencia, digamos que el outcome que recibe el cliente pues son una serie de estrategias, recomendaciones que puede implementar a corto, medio, largo plazo, ¿no? O unos accionables. Vale, por ejemplo, ¿no? Yo soy una empresa que tengo una cultura corporativa que quiere fomentar la positividad y la alegría, ¿no? Vale. Entonces, ¿qué haríamos? ¿Un taller con todos mis trabajadores o todas las personas que forman parte de la empresa / cultura empresarial? Mira, con todos es difícil, pero una encuesta sí que podemos llegar a todos, por ejemplo, ¿vale? Sí. Pero después se pueden hacer como clusters, digamos, ¿vale? En la que evidentemente pues seguramente el CEO de la empresa estaría allí, la dirección, pero después buscaríamos qué equipos hay. Es decir, no es lo mismo un equipo creativo que un equipo que hace data. Sí. Entonces tiene unas necesidades también distintas, ¿no? Entonces sí que podríamos llegar a hacer, bueno, aquí sería lo que te comentaba, ¿no? Hacer como varias tipologías de tener varias herramientas para el conocimiento. Podemos hacer focus groups, de alguna forma. Podremos hacer, tú has trasteado este taller de los seres play, ya lo explicaremos. Encuestas, podemos llegar con varias metodologías, también desde la inteligencia artificial, y pues podemos también llegar a extraer también ciertos datos, ¿no? Entonces, por eso es importante que no existe la figura del neuroarquitecto, sino que es la disciplina y en la que se aborda de una forma multidisciplinar. Normalmente en estos equipos hay psicólogos y neuropsicólogos también, personas vinculadas que conocen, ¿no? Como al final, cómo extrapolar todo el conocimiento de data. Y bueno, no es una tarea sencilla, pero es un reto. Y la siguiente parte es como esto, en el caso de empresa, como esto después lo vinculamos con métricas empresariales, ¿no? Hay correlaciones clarísimas, ¿no? Por ejemplo, de cómo la luz puede estar relacionada con la productividad. ¿En serio? ¿no? Entonces, para mí, yo siempre hablo del cuidado de la persona. Creo que al final la productividad o el engagement que puede tener un empleado, ¿no? Esa retención de talento, pues puede... Otros pain points, ¿no? Que puede tener la empresa a día de hoy con el cambio de paradigma que está viendo.
puede relacionarse con el espacio físico y de alguna forma no lo están teniendo en cuenta y creo que es una auténtica lástima porque el espacio afecta muchísimo, muchísimo, muchísimo. Entonces, bueno, primero Atmósfera es lo que quieres divulgar, ¿no? y educar un poco, yo creo que es el primer paso. Yo creo que ofrecemos un servicio de diagnóstico de 4 horas que es muy interesante porque al final, bueno, pues tienes esa primera toma de contacto con qué quiere decir, ¿no? Que el espacio físico puede afectar a mis empleados. Y yo creo que después lo que es importante es entender que no vamos a emplear una narrativa de productividad o una narrativa de beneficios empresariales, sino que esto es muy importante. Sí, para mí lo que es importante es que yo lo que estoy poniendo es el cuidado como un valor real, no un valor utilitario. No sé si se entiende bien, ¿no? Porque al final yo encuentro que está el concepto de bienestar, por ejemplo, se está banalizando mucho, ¿no? La neuroarquitectura también, ¿no? Yo creo que es importante abordar el cuidado como un valor real. También emplear esos procesos participativos en los que los equipos pueden estar vinculados, en mi caso, al espacio, pero también desde las acciones que se pueden llevar a cabo se puede vincular a todos los equipos, ¿no? Y después ¿no? los beneficios que puede tener la empresa a nivel de métricas, porque realmente unos retornos, esto es una consecuencia simplemente, ¿no? De ese valor, o sea, ese cuidado como valor. Sí. Como valor real, ¿no? Sí, es importante este punto que estás comentando de que el interés real de que una empresa, un empresario, el director de CEO, quien sea, ¿no? El que lleva la empresa, tenga en que sus trabajadores estén mejor en el espacio de trabajo, no sea para tener una repercusión directa en sus propias métricas, sino que eso venga de un bienestar real de esas personas. Sí que es cierto que después en las conversaciones con los CEOs sí que hablamos, ¿no? De cómo esas métricas tienen que bueno, es que al final los números tienen que salir. Los números tienen que salir. Entonces, a nivel de espacio, ya no solo entrando en empresas, sino a nivel más genérico, pues creo que la base es la parte fisiológica del espacio. No es mi ámbito de estudio, o sea, existen otras disciplinas complementarias a la parte psicoemocional, como es la neuroarquitectura o la psicología ambiental, y es abordar la parte fisiológica. ¿Qué quiere decir la parte fisiológica? Es medir la calidad del aire, los electromagnetismos, etc., ¿no? Aquí tenemos grandes referentes, como está Sonia Hernández, está Elizabeth Silvestre, están otras compañeras, está Ana García, que ahora, por ejemplo, inicia un máster en septiembre de 2025 súper interesante en el ECI. Creo que la parte fisiológica es la base. Después abordamos la parte psicoemocional, ¿no? Después hay otras disciplinas complementarias, como la accesibilidad universal, la diversidad de género aplicada al espacio, las neurodivergencias aplicadas al espacio, podríamos incluso meter la capa energética, ¿no? Para quien tenga apertura para ello. O sea, hay varias disciplinas complementarias que abordan lo que yo llamo la humanización del entorno construido, ¿no? Y que yo creo que bueno, tiene una forma en su proceso de trabajo distinta a lo que es la arquitectura tradicional, desde una perspectiva muy generalista, porque obviamente cada uno siempre ha hecho, bueno, hay gente que ha hecho siempre bien su trabajo y ha profundizado seguramente en el conocimiento de usuario, ¿no? O sea, es muy general lo que estoy comentando, pero bueno, estamos en un cambio de paradigma, así que totalmente. Es importante que la persona que le interese, profesionales que se quieren especializar, que se informen bien, que entiendan que hay varias disciplinas, y después que entre nosotros colaboremos y bueno, podáis intercambiar información, conocimiento, experiencias. Exacto. Porque siendo algo tan nuevo, que en Barcelona no hay mucha gente que esté especializada en esto. Cada vez más. Ahora en la Escola CERT, si no me equivoco, hay algo de neuroarquitectura. En la Escola CERT hay un posgrado en neuroarquitectura, que es la disciplina que aborda más la parte psicoemocional, ¿no? Esto lo lidera Alba Méndez, y Ana Monviedro también lidera el máster en Alicante de neuroarquitectura. Bueno, son compañeras que llevan años investigando, ¿no? Sobre el impacto del espacio físico sobre la persona, y son personas realmente de referencia. Claro, porque un poco lo que ha pasado en los últimos años es que el espacio se ha construido sin ningún tipo de reflexión detrás sobre lo que psicológicamente podía impactar en las personas que lo habitaban. Es eso, ¿no? Sí, yo creo que se ha abordado desde una parte más estética, claro, de alguna forma. Sí, no todos, o sea, nuevamente, ¿no? No quisiera caer en una generalización,
Pero sí, de hecho ahora un poco la tendencia, ¿no? Volviendo al mundo corporativo, es, bueno, pues venga, espacios abiertos, ¿no? Para todos, porque así vamos a colaborar más. Esto es un error, hay evidencia científica que nos está diciendo cómo esos espacios abiertos están generando una sobrecarga cognitiva que se está vinculando con los picos de cortisol y conectando con la neuroinflamación. Entonces yo creo que todo el mundo cuando esto lo explicas dice, esto es verdad, yo no me puedo concentrar en este espacio, ¿no? Entonces, a mí me pasaba en el despacho donde estaba, era un espacio abierto, bueno, porque querían fomentar la comunidad y que habláramos entre nosotros, estuviéramos en contacto, yo lo pasaba fatal. Sí, bueno, a mí también me pasó, en mi última empresa. Pero eso depende, quiero decir, depende de qué tarea vas a realizar, en qué momento. No es lo mismo una empresa que quizás tú vas un día solo a la semana a trabajar en esta oficina o una empresa que estás cada día y estás 8 horas, ¿no? Entonces, nuevamente, ¿no? Hay que entender la cultura corporativa, entender qué régimen, por ejemplo, si tienen híbrido o no, y comprender los usuarios y qué actividades y acciones van a llevar a cabo allí. O sea, un espacio abierto para conectar quizás esté perfecto, ¿no? Pero para hacer un focus, pues quizás no tanto. Entonces, hay que buscar esa parte estratégica. Yo por eso me vinculo mucho con el diseño estratégico, ¿no? Es buscar la estrategia detrás del espacio para fomentar y alinear la cultura corporativa. ¿Tiene algo que ver con el design thinking? Bueno, el design thinking es el proceso que yo empleo en el trabajo de atmósferas. Vale. ¿no? O sea, como la herramienta, digamos. Una serie de es la metodología. Yo le llamo la metodología. ¿no? Sí. Yo tengo una parte transversal, digamos, que es el Life-Centered Design, que es una evolución del Human-Centered Design, que es una metodología más, digamos, consolidada que la neuroarquitectura, ¿vale? En la que se aborda, o sea, se pone la persona en el centro un poco de la ecuación y sus necesidades, pero se tiene en cuenta también ese ecosistema, ¿vale? Entonces, esta es como la filosofía transversal de atmósfera. Después tendríamos la metodología de trabajo, que es el design thinking, que lo que me hace a mí es ordenar esas etapas para el proceso de trabajo en un servicio, por ejemplo, de consultoría, ¿no? Entonces, dentro de cada etapa está, ahora quizás no vamos a profundizar, ¿no? en design thinking, pero en la etapa, por ejemplo, de empatía, lo que hacemos es buscar herramientas que apoyen esta metodología. Y hay herramientas que son complementarias para conocer al usuario, entre las que tenemos pues, el pato. Yo creo que ahora sí podemos explicarlo. Ahora podemos explicar. ¿Qué hicimos con este pato? Mira, pues el pato hay una metodología que se llama, una herramienta que se llama el Lego Serious Play, que a través del juego puedes abordar muchos objetivos, digamos, que se puedan hacer en una charla, ¿no? Bueno, un taller. Nosotros hacemos aquí, tú lo que viste es dentro del marco de las Semanas de la Arquitectura, por tanto os dimos una pequeña introducción, ¿no? Para que supieras qué significa humanizar el entorno construido, sobre design thinking, y al final hicimos un pequeño taller sobre el Lego, pero esos son talleres que pueden durar de 3 a 5 horas. Entonces, el objetivo puede ser diverso, puede ser desde hablar de liderazgo, puede ser hablar de relaciones, puede ser hablar de empatía, podemos hablar vinculándolo ya al espacio. Podemos abordar qué es la hospitalidad en el espacio, la empatía, el bienestar, el confort, entender qué estímulos necesita una persona para abordar una tarea de forma más eficiente. Podemos hablar de dónde se lleva una empresa, ¿no? Hay conceptos quizás más humanistas que no vienen tanto de la ciencia, ¿no? Entonces, bueno, son talleres que yo diseño con una colaboradora, con Marta Driozola, que ya está certificada en metodología Lego Serious Play con Design Thinking, y a partir de aquí, pues bueno, pues depende un poco, ¿no? de nuestro cliente, de nuestro usuario. Vamos trabajando los talleres para llegar un poco a sacar esa información. Entonces, desde el juego, como las manos están muy vinculadas, ¿no? con nuestra neurología, extraemos realmente muchísima información. Muchas ideas, sí. Mucha información, y te diría que es desde la observación, desde la empatía, desde la escucha, claro. que sacamos. Entonces, sí, bueno, para que se entienda un poco mejor cómo funcionó el taller y qué tiene que ver este pato con todo esto, es que pusieron sobre la mesa un montón de piezas de Lego. Sí. Había muchísimas, pero muchas es la mitad de esta mesa, ¿no? Y entonces nos dijeron, bueno, primera prueba, creo que fue un minuto, para hacer un pato. Y éramos como 8 o 9 personas y cada uno tenía que hacer un pato en un minuto. Bueno, pues cuando acabó ese minuto yo pensaba que todos tendríamos el mismo pato y había 9 patos diferentes. O sea, cada uno había hecho algo distinto a los demás. Eso a mí realmente me impactó, que siempre suele pasar cuando haces cosas en grupo, porque sueles pensar en tu, bueno, inocente egoísmo, podemos llamarle, que todos haréis lo mismo y cada uno, bueno, es que, no sé, investigó y probó cosas distintas. Bueno, luego la segunda pregunta, que fue aún más interesante, era
¿qué haríais para representar el confort? En el caso de mi taller tocó ese concepto. Y ahí, bueno, ya claro, te toca más aún reflexionar antes de construir algo con esas piezas sobre qué es realmente el confort para ti, porque es un término mucho más abstracto que un pato. O sea, si con el pato, claro, que es algo... el pato es el rompehielos, digamos, claro, sí. ¿no? Hacemos pato, Sí, sí. hacemos otras veces, hacemos entrante. puentes, el entrante, en el que ya hay una reflexión de cómo percibimos el mundo de una forma distinta a la de, en este caso, pues las personas que tenemos al lado, ¿no? Y aquí la gente se queda maravillada de decir, madre mía, ¿no? Es como muy divertido, ¿no? Lo que sale del pato, de la figura que... De algo tan sencillo, aparentemente. Sí, a partir de aquí, claro, vamos profundizando. Entonces, en este caso, el taller pues duró poquito, ¿no? Pero en talleres, imagínate, de 4 o 5 horas, el nivel de profundidad al que podemos llegar, ¿no? Aquí un poco el feedback que nos dan personas a veces, decir, ostras, que tengo compañeros desde hace, por ejemplo, 1 año y no habíamos llegado a conocernos a este nivel, ¿no? Yo creo que aflora mucho la parte más emocional de la persona. Claro. Es muy interesante lo que sale de aquí. Sí, porque entonces nos hacían preguntas del estilo... ¿Por qué has hecho así este pato? ¿Qué es lo más importante de tu pato? ¿Y cómo lo has distribuido? ¿Y por qué? ¿No? Siempre ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y así vas profundizando, encontrando otras capas de información hasta llegar a la raíz, bueno, que al final te hace interpretar o querer un espacio de una forma o de además otra. No se habla de la persona, sino que se habla un poco de la construcción, que es lo interesante, porque un poco el objetivo, esto Marta te lo explicaría mejor, es generar estos espacios psicológicamente seguros, ¿no? Entonces, cuando, por ejemplo, vas a empresa, pues quizás, ¿no? un taller o ¿no? un focus group con un CEO, pues bueno, pues estás un poco más sesgado quizás, ¿no? Con tus respuestas, pero va aflorando, tiene algo de sistémico incluso, ¿no? Exacto, sí. Me recordó mucho, te lo dije de hecho al finalizar el taller, que me recordaba mucho a las constelaciones familiares. Totalmente. Sí. Por el hecho de tener que jugar con un elemento exterior que de forma inconsciente acaba representando, bueno, conceptos abstractos. Que al final es, como decías, la forma, que bueno, hay más herramientas, entiendo, pero es una de las formas que habéis encontrado para averiguar cuáles son las necesidades reales que tú no sabes de forma consciente, pero de forma inconsciente ya están ahí, ya las tienes. Totalmente. Bueno, es una herramienta complementaria, ¿eh? O sea, vale. Es un proceso, lo que hacemos desde Atmósferas. En ningún caso no nos ceñimos únicamente a esta herramienta. O sea, un poco la intencionalidad es complementar, ¿no? Y ahí, justamente, ¿no? De esa exploración que estamos haciendo con otros colaboradores, de ese toolkit, pues ha salido las charlas de las Semanas de la Arquitectura y el año que viene tendremos más vinculadas al Capital Mundial de la Arquitectura. Así que nada, ¿En serio? Quien esté interesado, ¡Qué claro, guay! Que nos Pero ya siga. están disponibles, o sea, ¿ya se han anunciado? Todavía no, creo que, bueno, esto lo lleva el Ayuntamiento y Fundación Mies van der Rohe. Yo creo que esto harán la presentación en septiembre-octubre, pero el año que viene va a ser una maravilla, yo creo, de programación relacionada con la arquitectura. Relacionada con la arquitectura y el diseño, sí, para acercar un poco, ¿no? estas disciplinas a la ciudadanía. Así que Qué bien. Stay tuned. Sí. ¿No? Es como a ver qué sucede. Bueno, realmente lo veo muy necesario, ¿eh? Y me encanta tu proyecto porque lo encuentro muy sensible. O sea, a mí me hubiese gustado, por ejemplo, cuando estaba estudiando arquitectura, que me enseñaran estos aspectos. E incluso como estudiante, un día me acuerdo que llegué a pensar, si hago un doctorado, lo haré sobre la influencia del color sobre la psicología de la persona, ¿no? O sea, como el espacio... Maravillosa, claro. Yo hubiese hecho... Sí, hubiese seguido, teorizando. Es que muchos entramos un poco engañados a la academia, ¿no? Porque sí. Yo creo que entramos de una forma muy vocacional y lo que nos encontramos, la verdad es que en la academia hay que hacer, yo creo que un replanteamiento, porque no se aborda la parte del usuario, ¿no? Porque a veces... Te hablo desde mi experiencia, yo creo que abordamos demasiado la parte técnica y estética, ¿no? Nos fomentan un poco esa parte más egoica de, no sé, pues tener un portfolio y demás, pero es como, bueno, ¿quién habla, ¿no? De los habitantes que van a estar en ese espacio? ¿Cómo los conocemos? ¿Cómo, no sé, cómo nos acercamos a ellos? ¿Cómo conocemos sus necesidades? Entonces, bueno, existen muchas, quizás a día de hoy, formaciones complementarias, pero es verdad que desde la parte académica, bueno... Hay mucho por hacer. Claro, y imagino que al ser una de las pocas personas que está tratando esto,
emprender Bueno, hay personas, en este tema. yo, Claro, decir, pero yo me estoy tampoco hay formando tantas. todavía, pero hay personas, no tantas, es cierto. Y Vale. es más, te diré que España yo creo que se está posicionando como un referente. ¿En serio? Sí, Bueno, no buena solo de la noticia. disciplina de neuroarquitectura, sino también de otras. Y aquí te diría varias compañeras y compañeros que están en sus varias disciplinas, ¿no? Que hemos hablado que son complementarias, haciendo un trabajo maravilloso y divulgando sobre todo, ¿no? Que es el primer paso, porque hay mucha gente que no sabe que esto existe. Tanto personas, estudiantes, ¿no? como profesionales que no están entendiendo o no saben que el espacio físico realmente tiene ese impacto, ¿no? Y esto no únicamente en el sector empresarial, sino hospitales, ¿no? Hospitales es Sí, un sí. temazo, también en escuelas. Aquí está Ana Monviedro, por ejemplo, abordando la parte de educación como las aulas. O sea, al final pueden dar respuesta a las necesidades del alumnado, ¿no? Tenemos aulas que son las mismas que hace 50 años. Bueno, pues o en espacios laborales lo mismo, ¿no? Hemos normalizado, yo creo, ciertos espacios que no son ni saludables ni acompañan en parte las necesidades de la persona. Sí. Y yo te quería preguntar sobre espacios para creativos. Vale. Ahora que estás hablando de varios tipos de espacio. Vale. ¿Cómo los afrontarías tú? O sea, ¿qué crees que es esencial en el espacio de trabajo de una persona que se dedica a la creatividad? Vale, mira, aquí vuelvo otra vez. Sobre todo, sí. Dos puntos muy importantes. No existen los principios básicos de la neuroarquitectura. Y dos, es súper necesario siempre conocer a esa persona. Es decir, no se puede generalizar, ¿no? Correcto. Vale. Pero así, a grosso modo, yo creo que un creativo, y aquí como me represento también, necesita seguramente un espacio más amplio y un mayor estímulo, ¿no? Nos estamos yendo últimamente a espacios más minimalistas, quizás no sería lo adecuado. Y esto Claro, la pared en blanco, todo en blanco, nada alrededor, eso, digamos, no sería lo más... No sería lo más adecuado. Vale. O sea, al final un creativo lo que necesita es fomentar, ¿no? Poder jugar. Igual. Poder jugar, claro. Después esto te lo vinculo con el home office, ¿no? Porque muchas personas me preguntan, ¿qué podemos hacer en casa? Yo, por ejemplo, vivo en un espacio pequeño donde... Yo también. ¿Quién no? Hoy en día. Entonces, yo tengo que abordar varias tareas en un mismo espacio. No es lo más adecuado. O sea, idealmente si tenemos un espacio para trabajar o para, ¿no? para ese trabajo creativo, pues... o para esa actividad creativa, pues sería lo más adecuado, pero es cierto que al final no siempre es sencillo. O sea, esta sería la fórmula general que a una mayoría le podría aplicar. Sin embargo, para saber exactamente qué es lo que a mí me convendría, tendrías que hacer un estudio conmigo. Bueno, un estudio, ni que sea pues una conversación, ¿no? Para conocerte un poquito más. Luego sí que es cierto que hay prácticas que se han olvidado un poco, que yo siempre digo, bueno, la base de todo es como la parte más de nuestros ancestros, de nuestros abuelos, ¿no? De ventilar bien la casa, un espacio ordenado. No seas un guarro. Pero que se ha ordenado. La gente nuevamente, además, ahora que tenemos el teletrabajo, se despierta, entonces como que directamente está en un espacio cerrado. Pues ahora un poco que te toque un poco el aire, que al final hay una cronobiología también del cuerpo, una parte biológica que está muy relacionada con la luz. Entonces, bueno, no nos quedemos en el espacio hogar como a nivel cueva, ¿no? Entonces, ventilar el espacio para fomentar, ¿no? O sea, al final, para tener una ventilación adecuada. Entonces, hay esas guías de buenas prácticas, ¿no? Quizás aquí, o sea, recomendaría los libros kit de supervivencia. Claro. Existe, por ejemplo, hay Elizabeth Silvestre, que es una bióloga que lleva 20 años divulgando sobre ello. Tiene 2 libros maravillosos. Uno que es Vivir sin tóxicos y el otro que es Oficina en casa. Yo creo que es la parte, ¿no? Que decía, la parte más fisiológica. Buenas prácticas, pero después 4 tips te referenciaría a estos libros, ¿no? Que me parecen que son como una buena base. Yo abordo la parte nuevamente, mi ámbito ha sido de estudio, es la parte psicoemocional, entonces ahí sí es necesario conocer un poco más. Te podría decir tips, hay por ejemplo la biofilia, ¿no? Que es un concepto que hoy está bastante en boga, que la gente lo entiende simplemente como, bueno, pongo una plantita y ya está. Pues sí, una plantita te puede ayudar mucho. La biofilia no es únicamente la planta, hay otras estrategias, ¿no? De biofilia. Pero bueno, podríamos ir ahí poco a poco. Luego, por ejemplo, la beta de la madera fomenta la creatividad, ¿no? Según evidencia científica. Entonces, antes de comprar una mesa con melamina, idealmente que sea pues, de madera natural y con beta, si queremos fomentar la creatividad. Bueno, habría como que desarrollarlo un poco más, ¿no? Vale, es decir, que las plantas nos hacen felices. Las betas te pueden evocar a la creatividad, las betas de la madera. Y un espacio puede hacerte entristecerte. O sea, te puede afectar negativamente, también, bueno, deprimirte. Claro, o sea, un espacio puede ser como, no sé, como de doble filo, ¿no? Como
Sí, o sea, podemos fomentar estadios más positivos, pero también más negativos. Yo creo que esto lo hemos visto incluso con pandemia, ¿no? ¿Qué quieres decir? A nivel de pandemia, seguramente las personas que han estado durante más de 3 meses encerradas en sus hogares y no tienen espacio propicio para ello, pues bueno. Sí. Entonces, un espacio, por ejemplo, esto lo vemos también en espacio penitenciario, en prisiones, ¿no? Como también ha habido un cambio. Yo he tenido conversaciones con personas vinculadas, con gestores de prisiones, y cómo ha cambiado también, ¿no? De tener espacio realmente sin ningún tipo de estímulo, espacios pues monocolor y demás, a esa transición que se ha hecho hoy día, pues como hay estudios científicos de cómo a nivel de salud mental también, incluso la parte de violencia, ¿no? Un poco como ciertos comportamientos también se pueden moldear desde la arquitectura. Y esto hay evidencia científica y papers científicos, ¿no? Que abordan esa tipología de estudios. Es muy interesante. Muy interesante. Sí. O sea, si por ejemplo yo soy una persona creativa y quiero tener un espacio de trabajo más tranquilo y adaptado a mí, yo puedo venir a ti y tú me harías una entrevista y a partir de allí me darías una serie de recomendaciones. Claro. Del estilo, pues yo creo que aquí deberías mejorar la iluminación o la ventilación, que eso es más fisiológico, o psicológicamente verías. Claro, aquí es entender, es conocerte a ti un poco y conocer un poco qué actividades vas a realizar, cuáles son tus rutinas, bueno, es abordar como varias capas, ¿no? de tu día a día y a partir de ahí lo que haría es extraer unas hipótesis, validarlo con evidencia científica y ofrecerte una serie de recomendaciones. Sí. Y lo mismo para la empresa. Pero en este caso, en lugar de conmigo, sería con el CEO. Claro, yo me dirijo a empresa, el correcto. Grupo... Sí, con el grupo decisor. O sea, no tiene por ser el CEO, puede ser un equipo de recursos humanos que además están todos hablando, ¿no? de bienestar y de salud mental. Yo he estado el último año y medio haciendo esa tarea de campo un poco para conocer mejor a mi nicho de mercado, ¿no? Y porque también hay la parte de, bueno, yo tengo un proyecto, pero hay que convertirlo en un negocio, ¿no? Entonces, justo pues, ahora quería sacar este tema. El último, te ha venido como anillo al dedo. Sí. El último año y medio, pues he hecho mucho trabajo, ir a mucho evento de mi nicho de mercado, de recursos humanos, de empresa, para entender cuáles son sus preocupaciones y sus necesidades, ¿no? Y todos están en el momento de hablar de bienestar, de salud mental, de qué pasa que el talento nos atrae, del tema intergeneracional. Bueno, hay como realmente ahora estamos en un cambio de paradigma a nivel laboral y la lástima es que nadie está abordando la parte del factor del espacio. Claro. Yo creo que porque lo desconocen simplemente, ¿no? Sí. Bueno, pero espacio de mercado hay, eso es lo que decías. Primero, creo que has hecho muy bien de dedicar tiempo a estudiar cuál es tu cliente final, tu usuario final, ¿no? Si es un B2B, B2C, para darle forma a tu negocio. Bueno, también tiene sentido en mi caso. Yo vengo del mundo corporativo, yo estaba vinculada al retail, pero siempre he estado en empresa grande. Y también porque me toca a nivel personal, es donde tuve mi burnout. Entonces yo dije, bueno, nunca más en el corporativo. Y es cierto que ha pasado un tiempo y ahora tengo esa necesidad de volver un poco y hablar sobre ello, ¿no? Sí, qué bonito. Luego también porque empresa es donde yo creo que... Mira, te diría que el espacio físico, igual que la cultura empresarial, las acciones que se llevan a cabo desde recursos humanos, todo lo que pueda pasar, ¿no? Porque el espacio físico no tiene un superpoder, también hay cosas que pasan ahí dentro, ¿no? Forma parte de responsabilidad del liderazgo hoy día. Entonces, yo creo que ese liderazgo, los que tienen el presupuesto y tienen esa responsabilidad, son los que pueden generar mayor impacto. Por eso quizás yo he descartado, ¿no? la parte de residencial. Por varios motivos. En la mayoría de empresas las decisiones que afectan a un grupo las toman pocas personas, los líderes. Sí, yo creo que yo, por ejemplo, mi mensaje de Atmósferas lo conecto mucho a liderazgo y mucho a cultura organizativa porque creo que tiene toda la coherencia y todo el sentido. ¿no? Un líder igual que se preocupa, ¿no? de poner un manifiesto, ese propósito de valores, tiene que atender el espacio físico, ¿no? Porque al final es ese contenedor que va a cuidar de sus equipos, promoviendo además, las acciones u otras, unos comportamientos u otros, y porque también hay una narrativa en el espacio, no únicamente es ese PDF que me hace mucha gracia, ¿no? Al final es negro sobre blanco, pero hay una parte perceptual del entorno y tú aquí ya ves un poco las incoherencias. O sea, tú pones un pie en una empresa y ya sabes si se respira innovación, si se respira jerarquía, etc. Quizá fue Google el que empezó un poco con esto, ¿no? El que se dio cuenta de que si ponían... hay espacios de juego y de descanso en la propia oficina, los trabajadores podían ser más creativos o podían relacionarse entre sí, aunque pertenecieran a departamentos distintos y grupos de trabajo también diferentes, y se pudieran crear sinergias de trabajo que mezclaran ámbitos distintos.
Es la empresa, pero luego también si buscamos a nivel arquitectónico tenemos, no sé, el patio andaluz, ¿no? O los mercados, sí, quiero decir que al final nos vamos a los grandes, pero tenemos que también mirar qué hemos hecho en nuestras arquitecturas más locales también, ¿no? Y observar un poco y reflexionar qué actitudes y comportamientos o qué actividades albergaban esos espacios. Entonces creo que hay mucho también, no únicamente de mirarnos hacia los grandes, ¿no? Sí. Que evidentemente, ¿no? Ellos incorporan. Sí. Incorporan todo Es algo que ha estado siempre en nuestra cultura, el compartir y el que hagamos o intentemos hacer los espacios a nuestra medida, pero como decíamos antes, hay una evidencia de que no se ha evaluado suficientemente en los últimos años, igual 50, 100 años, el impacto psicológico que tenía sobre el ser humano. Y yo sí que creo que justamente en el ámbito del trabajo, las nuevas generaciones, millennial, generación Z, las que vengan, le dan mucha más importancia al hecho de sentirse bien cuando van a trabajar. Totalmente. Ya no hay esta sensación de trabajar es igual a sacrificarme. Por lo tanto, creo que para atmósferas hay y habrá, sobre todo, muchísimo nicho de mercado. Y aquí también quería comentar, también. Seguro, que para mí la clave del éxito profesional, pero además de vocación y vital, porque a veces va relacionado, es encontrar ese punto de nexo entre lo que yo puedo aportar por mi historia, por mis valores y por cómo soy, más lo que hay, o sea, a nivel global se necesita, ¿no? Lo que el mundo necesita, no sé si conoces el Ikigai, sí, que claro. es lo que a mí me gusta, lo que se me da bien, lo que el mundo necesita, lo que me puede dar dinero y donde se encuentran, ahí está como tu vocación. Sí. Bueno, es cierto que yo percibo, ¿no? Al final, bueno, percibo y he valorado un poco, ¿no? Con toda la gente con la que me siento a hablar, que es una necesidad imperante, ¿no? Y que ese factor del espacio, pues somos 3 o 4 los que vamos a dirigidos a empresas. Claro, pero en tu caso tiene muchísimo sentido, por toda tu historia, que justamente... Para mí tiene sentido, no, sin es duda, que lo para tiene. mí tenía sentido. La verdad es que también ha llevado su tiempo que tenga sentido, ¿no? Quizás yo hace unos años pues es como que no entendía, ¿no? Todos esos inputs un poco, mi claro. foco de interés no entendía dónde me iba a llevar. Bueno, porque encontrar el propósito es un camino. Nadie nace y dice, yo seré tal, yo haré atmósferas. No, sí. O sea, los proyectos toman Sí, y lo voy a mucho ir diciendo, tiempo. ¿no? Y antes te comentaba también, ¿no? Que creo que también es importante hablar con total honestidad, y atmósferas no es un proyecto que a día de hoy todavía me sostenga, ¿no? Entonces es un proyecto que para mí es una brújula totalmente, que viene de un proceso de reflexión, para mí de muchísima coherencia, ¿no? De muchísimo trabajo de investigación y de observación y de, bueno, todos los procesos de emprendimiento, yo creo que un propósito vienen de allí. Pero es un proyecto que, bueno, se está testeando, lleva poco tiempo, entonces pues quizás acabo en otro sector, no lo sé, ¿no? También hay que ser honesto allí, ¿no? Entonces yo sí que siento que es el momento, que me gustaría que este proyecto fuera más exponencial, ¿no? Para que llegara a más personas y más impacto, porque creo que nuestro cliente todavía no sabe que estamos allí, ¿no? Entonces estamos en ese momento de cómo llegamos a ellos, ¿no? Claro. Y de sacar las varias patas, ¿no? Cualquier persona que es emprendedora ya sabe lo que es, que al final pues sí, tienes porque que abordar una cosa es que tú muchos... sepas que tienes algo que aportar al mundo, pero cuando sabes que tu proyecto va de esto y quieres aportar esto, luego va a la siguiente fase, que es, ¿ahora cómo emprendo? Exacto. Y cómo convierto ese conocimiento, ¿no? En un producto que realmente sea rentable. No es nada fácil emprender, la verdad. Es como un proceso, yo diría que como yo soy madre, entonces te diría que es casi como la maternidad. Tiene mucho de autogestión y yo en ese sentido me alegro mucho de haber iniciado todo, no solo el proyecto de Atmósfera, sino en los últimos años, desde ese proceso personal de autoliderazgo y autogestión. Creo que es como el punto de partida para todo el resto. Entonces, que, bueno, me está ayudando mucho para lidiar con la incertidumbre, para lidiar con, bueno, ciertos momentos en los que otra persona quizás pues entraría en pánico, pero bueno, estamos ahí sosteniendo, ¿no? Y, bueno, es normal, y yo lo hablo bastante con las personas que son emprendedores, siempre sale la palabra incertidumbre. Sí. Pero a la vez creo que es inevitable y te hace convertirte en alguien más valiente. O sea, bueno, hablé es que con es un una tema chica... de resiliencia total. Mucha gente abandona porque el proyecto no puede ser más ecológico, porque al final hay que comer, ¿no? Y después porque, bueno, tienes que abordar muchas patas que quizás no son lo que te esperabas en un inicio, ¿no? Lo que tú pensabas. O igual no es tu momento, igual hay que plantear el negocio de otra forma. Claro.
Yo aquí, sí, a mí, por ejemplo, me ha ayudado mucho estar en varios ecosistemas, como en comunidades quizás, en la que puedes compartir. Sentirte acompañada. Sí, claro. En la que puedes como compartir un poco, si tienes dudas. Bueno, pues hay personas, ¿no?, que al final cada uno tenemos nuestro ámbito de estudio y de interés y nos podemos ayudar mucho. Entonces a mí me ha servido mucho. Me gusta que menciones esto porque en una cosa que me suele pasar a mí, que trabajo desde casa y trabajo por mi cuenta casi siempre, es la soledad. La soledad no solo es difícil afrontar la incertidumbre, sino que encima estoy yo sola. O sea, si la cago, me lo como yo. Si lo hago bien, bien, pero... Totalmente. Mira, pero también te diría, sin duda, hay una soledad del emprendedor. Pero creo que en Barcelona hay un hub, hay un ecosistema de emprendedores muy chula y hay muchas opciones, algunas muy asequibles para conectar con otros emprendedores. Sí. Entonces aquí yo os como que invito, ¿no? Bueno, estamos en Barcelona Activa ahora mismo. Correcto. Pues por ejemplo, ¿no? Barcelona Activa pues tiene un montón de iniciativas y de programas para acompañar al emprendedor o emprendedora, así que go for it, ¿no? Es como al final yo creo que también es como parte de nuestra responsabilidad como emprendedores, no encerrarnos tampoco en la cueva o en nuestra idea. Yo creo que Atmósferas, además, también es un proyecto colaborativo justamente porque es que es una evidencia, no llegas a ningún lado tú solo, ¿no? ¿Colaborativo te refieres que si hay alguien profesional de la arquitectura o otras vertientes que le interesa lo que estás comentando, podría ponerse en contacto contigo para colaborar? No solo arquitectos, para nada. Claro, dentro de Atmósferas hay un círculo de personas. Correcto, hay un círculo de personas. ¿Antropólogos? A día de hoy, mira, sociólogos y antropólogos no tengo, pero pues hay una persona vinculada a la innovación. Podéis escribirle. A la innovación, a la filosofía, personas que están vinculadas con liderazgo, con cultura organizativa. Luego también compañeros que sí que son arquitectos o diseñadores especializados en estas disciplinas, ¿no?, que te comentaba, complementarias, que son la bioconstrucción, la biohabitabilidad, la accesibilidad universal, la diversidad de género aplicada al espacio. Pero que es un proyecto abierto y luego hay unos espacios que llamamos espacios Agora, que esto ya está funcionando muy bien, que son espacios de encuentro un poco, ¿no?, entre profesionales y personas de público general, ¿no?, simplemente para entender esa vinculación espacio-persona, cultura organizativa. Y Agora está funcionando muy bien. De hecho, tú estuviste en un espacio Agora. Me encantó. Así que nada, quien quiera saber más, pues nada, que busque Atmósferas, que te contacte, que me contacte. Vale, sí. ¿Cómo podemos y dónde encontrarte? Pues mira, puedes encontrar en Instagram, hacemos poco movimiento porque estamos más en LinkedIn, porque también es donde está nuestro cliente. Entonces en LinkedIn, pues Atmósferas o Anaïs Aribalt. Y intento hacer mucha divulgación también vía LinkedIn. Luego en Instagram es atmósferas __ y nos encuentran. Y si no, en la web atmósferas.co. .co. Vale. Súper. Pues Anaïs, si te parece, vamos a la última parte del podcast, que, donde vamos a hacer una lectura de tu carta, ¿vale? Es una carta natal enfocada al negocio. Vale. Y bueno, básicamente, yo te digo que tú eres Sol en Libra. Ya lo sabes, eso sí lo sabes, ¿no? Sí. Vale. Entonces, ¿cómo son los Libras? Son personas, en general, equilibradas. En su parte negativa puedes tender al desequilibrio. Pero... Como todos, pero especialmente los Libra, porque son... o sea, para ellos, que alguien se enfade con ellos es lo peor que les puede pasar. Son hiperpacíficos. Siempre tienden a que no molestar a nadie, que todo esté en equilibrio, en armonía, entre la comunidad y, podríamos decir, incluso en el entorno, ¿no? Y Libra es un signo que está regido por Venus, que como sabes bien, Venus es el signo, el símbolo. Sí, un poco el arquetipo de la belleza, tanto física como de otros aspectos. Buscamos la armonía, es cierto. Sí. También es verdad que yo creo, a día de hoy, con 39 años, que hay que posicionarse también. Entonces, yo he tendido a mi vida alguna vez, ¿no?, a ser como más polite ¿no? Pero yo creo que no. Que la vida también me ha enseñado que hay que poner límites y posicionarse en un lado u otro. Porque eres una Libra pro, es una Libra avanzada. Eso no le diría a un Libra adolescente. No, la Anaïs adolescente tampoco, evidentemente. Claro, porque es que justamente te permite brillar tu signo solar, que es con el que brillas, ¿no? Pues el hecho de haber hecho estos aprendizajes es el que te permite ahora mismo ser esa persona conciliadora dentro de los grupos, pero que tiene muy claros sus límites cuando tiene que ponerlos. O sea, has encontrado el equilibrio. Ahí estamos. Muy bien. Vale, luego, para seguir, tenemos a tu luna en Tauro en la casa 2, ¿vale? Entonces, la luna
Es lo que nos da seguridad, sobre todo emocional, que cuando sentimos seguridad emocional es cuando de verdad nos sentimos seguros. Okay. Y la casa 2 es la casa de la economía, las finanzas, todo lo que es material. Entonces, a ti te da mucha seguridad saber que tienes una estabilidad financiera mínima. O sea, si eso lo tocas, es como... que en general nos pasa, los seres humanos, pero a ti especialmente eso te puede ocurrir con más frecuencia y afectarte más. Se ha dicho de otra forma, que es algo que vas a buscar siempre en tu vida con todo lo que hagas. Y alguien que te dé una seguridad económica, pues te va a atraer. Alguien o algo. Ok. Y también tenemos el ascendente en Piscis, que Piscis es el signo como de lo etéreo, el inconsciente colectivo, los sueños, la profundidad, pero desde lo onírico, ¿no? Los sueños. Bien. Sí. Como esto ascendente es algo que tienes que integrar a partir de los 28 o 30 años. Ya ha pasado, ¿eh? Ya ha pasado. Pero es a partir de... O sea, tú puedes pasar de toda tu vida intentando integrar esta energía. Pero digamos que te añade profundidad emocional. Bueno, más que profundidad, digamos, te añade emocionalidad colectiva. Porque Piscis también es un signo muy colectivo, como Acuario, que es el anterior. A diferencia de otros que son Eres más del una yo. experta, ¿eh? Aquí Sí. me estás sorprendiendo. Sí, ¿eh? Es que al final ya llevo de forma autodidacta como 5 años, ¿eh? Déu-n'hi-do. Sí, sí. A mí la verdad, mira que he hecho trabajo personal también, he trasteado un poco y explorado un poco con cartas natales y revolución solar, Sí. pero se me queda grande totalmente, no, tampoco es mi foco. Bueno, y al final escucho... Pero me parece muy interesante Sí. siempre, ¿no? Porque vas viendo ahí como patrones, vas viendo un poco qué es. Sí. Y aplicado a la vida personal, a mí me cuesta más, pero aplicado a la vida laboral, lo encuentro maravilloso porque hay mucha frustración con el hecho de encontrar tu vocación. Y estás muy perdido y podría ir por ahí, pero por allá, pero no sé. E igual esto es una herramienta que mirando lo que te voy a decir ahora a continuación, podemos dar una guía, ¿no? Un mapa. Luego tú lo tienes que explorar. Pero al menos te da un mapa de igual podría estar por aquí, por allá. Vale. Para que las personas no tengan que atravesar un camino tan tortuoso la a veces. experiencia al Claro. final es que forma parte, ¿no? Sí, También yo creo. sí. O sea, evidentemente era una persona que con 20 años quizás le des un mapa, no sé si quizás lo va a seguir. Yo creo que la experiencia es la que nos da al final, ¿no? Es necesaria. Pero es verdad que a veces hay golpes de la vida que si te los puedes ahorrar, no esos que son realmente dolorosos. Si no sé si te los puedes ahorrar. Ya. No. Bueno, aquí abriríamos otro melón, ¿no? Seguramente. Sí, totalmente. Bueno, yo lo que te quería decir es que tienes una casa 7 muy potente, porque está el Sol, el Libra en casa 7. ¿Qué es Libra, casa 7? Casa 7 son las relaciones interpersonales, los vínculos, sobre todo los más importantes, que normalmente son pues, el mejor amigo, mejor amiga, bueno, el socio. Es como también tiene es el primer signo que tiene en cuenta el otro. Jefes, parejas, ¿no? Sí. Las relaciones que más te afectan en tu vida. Entonces, es muy grande, con lo cual ahí tienes además muchos planetas y el Sol, y además el Libra, que es el que rige esa casa. O sea que para ti, sí o sí, en tu vida son muy importantes las relaciones interpersonales. El otro lo tienes muy en cuenta y como eres Libra además de Sol, es que tú brillas mucho estando pendiente de los demás también y consiguiendo que los grupos de personas se encuentren a gusto. Eso es cierto. Sí. Y además tienes a Mercurio en conjunción al Sol, que, bueno, yo te lo digo así rápido porque hay mucha gente que lo tiene, yo también. 2 o 3 personas que he entrevistado también. Al final significa capacidad comunicativa. O sea, puedes ser muy buena comunicadora, que ya lo eres. Así que esto. Bueno, estamos ya en lo has ello, desarrollado. Todos tenemos nuestras creencias limitantes, pero aquí vamos a lanzar ahí conceptos que quizás tu audiencia no sé si... Sí. Se las conoce o no, pero es verdad que yo creo que el tema de exponerse, de comunicar, es un temazo y más a día de hoy, ¿no? Así que yo también he tenido que lidiar y estoy lidiando todavía con, ¿no? Bueno, tienes ese potencial a desarrollar, es como lo que hablábamos. El ascendente se tiene que integrar a partir de, entonces tienes el resto de tu vida para aprender ciertas cosas. Si lo supiéramos todo ya, para mí... No, sin duda. Vale. Bueno, aquí hemos venido a jugar, Exacto. ¿no? Así que nada, bienvenidos los aprendizajes. Sí. Luego tienes a Venus y a Marte en la casa 7 también, pero en Virgo, en otro signo. O sea, tu casa 7 es tan grande que tienes 2 signos. Vale. Es que realmente es Luego me lo pasarás, para que lo mire no con siempre calma. es así. Vale. Entonces que estén Venus, como es el regente de Libra, en Virgo, de alguna forma te da esa estructura añadida a lo que hablábamos anteriormente. Para ti es importante estructura y rutina, porque Virgo es el signo justamente de estas 2 cosas que acabo de mencionar. Y de la higiene quizá también. O sea, es equilibrio a través de la belleza, pero además de una estructura, planificación y orden. Vale, bueno. Ahí es como tú encuentras
el equilibrio, la belleza y además, como tienes Marte, tus acciones siempre se hacen de esta forma. O sea, tú cuando actúas siempre es de forma ordenada, coherente, estructurada, que tenga sentido, pensado, reflexionado, desde la mente. Bueno, no sé qué decirte, ¿eh? Casi, no sé qué decirte. ¿no sí que es verdad que a mí la estructura me da calma, vale. pero a veces la gente me percibe como una persona muy estructurada y no lo es. Ajá. Pero sí que encuentro en la calma, ¿no? Que eso forma parte también de mi experiencia y mi aprendizaje de, bueno, ordenar, ¿no? Entonces me lo llevo a nivel laboral, pues ordenar ciertos procesos, ser metódica en el trabajo y demás. Sí. Pues me genera calma y también lo veo como algo bello. O sea, ¿no? Ese cuidado que te hablaba al principio, ¿no? De las cosas, de profundizar en cada detalle, para mí sí que es importante. Sí. Bueno, es que luego tienes a Saturno, que es el regente de la casa 10. La casa 10 es como el trabajo y reconocimiento público. ¿Vale? Hay 2 casas en astrología que se relacionan con lo laboral, la 10 y la 5. Entonces, en la 10 tienes a Saturno. No, en la casa 9, perdón. El regente de la casa 10, que es Saturno, lo tienes en la casa 9 en Escorpio. Entonces, Escorpio es un signo de agua. Vale. Y es lo que es la transformación. Con lo cual podríamos decir que para obtener esa reputación tú realmente necesitas como tener suficiente autoridad para construir cambios profundos en los entornos y en las personas. Pero muy desde lo hondo. O sea, esta parte de la neuroarquitectura de el espacio te transforma, pero desde una capa profunda, no superficial, es esto. Total. Y es en la casa 9. Estamos alineados, ¿no? Sí, entonces. estás súper alineada. Esas son muy buenas noticias. Porque yo al final acabo como abrumada de esta información. Ya, te entiendo. Bueno, luego te lo daré para que tú lo acabes de digerir, ¿eh? Pues luego, para acabar, porque no quiero que se haga muy largo, que también se puede hacer pesado y no quiero... la casa 5, que como decía, también es laboral, pero desde la perspectiva del emprendimiento. Es la casa de la fertilidad, los hijos y la creatividad y proyectos creativos. Esta la tienes en Cáncer, no hay ningún planeta, cosa que significa que no hay ninguna energía de entrada, sino que tú obtienes esta energía a través de los demás. Y que sea en Cáncer, que es la casa, es como que tú intentas o te sientes en casa en grupos de personas a través de los demás. ¿Sabes? Tiene sentido. Sí. Vale. Sí. Igual es denso, esta información, ¿no? Porque al final tú lo acabas como vinculando a lo tuyo y tal, no sé. O sea, a mí por eso yo creo que siempre me ha costado como un poco. Lo escucho, ¿no? Como me genera como porque curiosidad. Hay que digerirlo. Pero me parece como información Pero muy yo te densa. diría, para empezar a digerirlo, empieza por, de todo lo que te he dicho, que ha sido muchas cosas, con la que se te ha quedado. Esa, la primera. Y ve con esa. Y dale vueltas, si quieres escribe al respecto de ello. Sí. Hay una chica que entrevisté que es astróloga que hace acompañamiento. Vale. Te lea la carta y luego te acompaña unos meses. Imagínate. Mira, yo tengo que confesar que lo primero que hice, yo te he hablado, ¿no? Ese proceso un poco personal que viví hace unos años, que además se me juntó un tema laboral con un tema personal. Creo que lo primero que hice, que además me vino como de rebote, fue hacer la carta natal. Yo creo que sirve como herramienta para personas que están en un momento muy perdidas. Sí. Yo a día de hoy te diría como que valido más mi intuición y la experiencia, lo que he ido de ese trabajo, ¿no? Un poco más desarrollado que no quizás la carta natal. Me parece un buen punto de partida para esto, ¿no? Momentos vitales que quizás me volverán a llegar, en los que, ostras, no sabemos por dónde tirar y bueno, pues es una herramienta, una herramienta más, ¿no? Sí. Pero para mí sirve para hacer un poco el efecto imán. O sea, lo que te he dicho de todo la información que has recibido, escoge con lo que más te ha resonado, es el efecto imán. Hay algo dentro de mí que está vibrando en alguna dirección, hay algo de fuera, ¿no? Que me llama la atención, no es por casualidad, es porque hay un match entre ambas cosas. Estás a tope con las cartas. Es que yo, bueno, desde hace, pues eso, lo que te he dicho, 4 o 5 años, me empecé a meter mucho y, bueno, aparte de emprendimiento, también leo y escucho mucho sobre espiritualidad. ¿Y lo vinculas con tu trabajo? Pues ahora mismo he hecho un curso de coaching y la idea es fusionarlo con el branding, porque me encuentro que hay muchos clientes que, bueno, no es que no sepan lo que quieran, sino que necesitan hacer una reflexión más profunda sobre si lo que ellos quieren emprender está o no alineado con cómo son. Y también porque dentro de la propuesta de valor del negocio es importantísimo lo que te explicaba antes, entender que esa propuesta sale de que tú eres la persona que está liderando ese proyecto y no otra. ¿Pero quieres decir que esto no lo sientes ya? Un poco cuando desarrollas un emprendimiento llega un punto que ya es como, wow, que sale de ya ti. Está, ya sabe, ya lo tienes clarísimo y es cuando ya se siente súper preparado para salir, ¿no? Sí, pero que proceso de decir, no es que estoy súper alineado ya. Pero que a veces le hace falta a la intuición meterle foco y palabras y bajarlo.
Vale. ¿Sabes? Y a través del coaching, esto es la forma que he encontrado de acabarlo transformando en una marca. Vale, Porque oye, una pues cosa es el nada. proyecto, pero luego es esta marca cómo se expresa a nivel verbal, visual, etcétera. Pues me parece muy interesante Está guay, también, ¿eh? está guay también. Sí, sí, Esto es sí. lo que hago en Lagar Studio, que Bueno, al es la final parte... interiorizamos como muchos conocimientos, ¿no? Entonces, si también es una persona curiosa, tienes un bagaje también en arquitectura, en diseño gráfico y demás, Sí. supongo, ¿no? Es como todos, ¿no? Cada uno con sus aprendizajes y sus formaciones, pues acabamos haciendo algo muy único. Así que Sí, mucha eso suerte es, con tu eso emprendimiento es. también. Bueno, lo mismo te digo. Gracias. Espero que te haya gustado esta lectura. No sé qué te ha parecido. Es eso que lo tienes que Súper. digerir, ¿no? Lo tengo que digerir, yo creo. Vale. Sí, sí, cogeré a ver lo que tú dices. Yo ¿no? para Una acabar sí que te pincela. diría que el tema de la comunidad, el otro, es esencial y que tú estás aquí para traer armonía a los grupos de personas. Y que se sientan en casa. Me da sentido. Están en casa. Sí, generar esas atmósferas, ¿no? Sí, Al final exacto. el naming no es casual. Yo creo que esas Sí, atmósferas... muy bien escogido. Sí, Sí. es como muy mío Sí. el concepto y bueno, pues tiene esa coherencia, Sí, ¿no? con todo el exacto. proceso. Pues felicidades por tu proyecto. Muchas gracias. Gracias por tu generosidad, por venir aquí. A ti por invitarme. Por compartir tu escucharme. tiempo, tu conocimiento. Muchas Y gracias. me gustaría, bueno, desearte lo mejor, que te vaya súper bien. Gracias. A ver y si que hemos si quieres sembrado volver, pues aquí una estamos. pequeña semilla en alguien y que hagan sus reflexiones Sí. y para lo que necesiten, pues aquí estamos. Eso. Muchísimas gracias. Adeu.